¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a revisar el Estado ecuatoriano desde el periodo 1984 hasta el periodo 1926. Esto se encuentra en la página 110 a 111 de su libro de texto de estudios sociales, chicos. Vamos a empezar por el periodo y vamos a revisar solo hasta el periodo de León Febres Cordero porque es bastante extenso todo esto, ¿ya? Entonces, en el año de 1984 habían elecciones. En esas elecciones, a la primera vuelta llegaron dos candidatos. Rodrigo Borja, que se convirtió en presidente más tarde, y León Febres Cordero. Ya, estas dos personas llegaron a la primera vuelta, uno llegó con más aceptación que otro, y en este caso fue Rodrigo Borja el que tenía más aceptación del pueblo. El pueblo era quien esperaba que Rodrigo Borja gane la presidencia porque quedó en primer lugar. Tenía más votos que León Febres Cordero. Entonces en esa primera vuelta la mayoría del pueblo ecuatoriano esperaba la presidencia de Rodrigo Borja. En algunos periódicos de la época se menciona que Rodrigo Borja ya es el posible candidato del Ecuador por la votación que tuvo en la primera vuelta ganándole a León Febres Cordero. Pero no fue así. De manera extraña, el presidente León Febres Cordero ganó las elecciones del país, dejando a muchas personas consternadas porque mucha gente en el Ecuador ya daba por presidente a Rodrigo Borja. ¿Por qué pasó esto? Porque el presidente Rodrigo Borja tenía una mentalidad de izquierdas. Esto quiere decir que en su propuesta de campaña él ofrecía dar más apoyo a los trabajadores primarios como los campesinos, dar más ayudas a las personas sin tanto ingreso económico, dar beneficios a los pobres. ¿Y cómo lo iba a hacer esto? Pues recortando dinero de los empresarios. Esas eran las propuestas que tenía el presidente Rodrigo Borja. Por el contrario, las propuestas del presidente León Febres Cordero eran no dar tanto apoyo a los primeros sectores o más desfavorecidos, sino dar más apoyo a los empresarios. Esto fue lo que llevó a que ganara Rodrigo Borja la primera vuelta. Por eso les digo que fue un poco... Bueno, el Ecuador se lo tomó de manera no bien aceptada que ganara el presidente León Febres Cordero cuando ya daban por ganado al presidente Rodrigo Borja. ¿Por qué digo presidente? Porque él fue después el presidente después de los 4 años de León Febres Cordero. Entonces, el Ecuador no aceptó ni se lo tomó de buena cara que el presidente León Febres Cordero fuera el presidente de esa época. ¿Qué fue lo que ocurrió? No tuvo el apoyo de varios sectores del país, incluso no tenía tampoco el apoyo de la Corte Suprema de Justicia del país. Ellos no lo apoyaban a él. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema del país tenía una visión izquierda. Entonces el León Febres Cordero, el presidente León Febres Cordero, ¿qué fue lo que hizo? Los sacó por la fuerza, más o menos como ven en esta foto, los sacó por la fuerza y él creó otra Corte Suprema de Justicia con la gente que él quiso poner. Entonces, el presidente León Febres Cordero, como no tenía, ya les comenté antes, no tenía el apoyo de nadie, bueno, de nadie, perdón, no tenía el apoyo de casi nadie, de sectores empresariales, de sectores transportistas, de sectores estudiantiles, él tuvo varias huelgas en su periodo presidencial. Aquí está, trabajadores, estudiantes y profesores fueron los que empezaron a encabezar las huelgas en su contra. Porque este presidente, como recuerden la clase anterior que vimos, este presidente volvió a hacer una cosa muy mala, entre otras que hizo. Volvió a a ver, ¿cómo era? Resucretizar la deuda. Resucretizar la deuda, esa es la palabra. Entonces, recordemos que resucretizar la deuda de la empresa privada era que el gobierno cogía la deuda de las empresas privadas y la pagaban todos los ecuatorianos. Empezó a hacer recortes en el tema estudiantil y en el tema docente, empezó a hacer recortes en algunas cosas como la salud. Entonces el pueblo se lo tomó de mala manera y empezaron a haber muchas huelgas en su contra. A finales del año 1984, un año después
Bueno, casi un año después de que este fuera presidente, se creó un movimiento militar. ¿Por qué digo militar? Porque este movimiento militar tenía armas. Eran personas civiles que se adueñaron de armas, tuvieron entrenamiento militar en Nicaragua, y este movimiento se puso en contra de muchas cosas que hacía el gobierno en aquella época. ¿Qué fue lo que pasó? El presidente León Febres Cordero, como vimos, tenía una manera de trabajar muy radical y creó en el 85 al Escuadrón Volante. Aquí se ve la foto, esto es una foto del famoso Escuadrón Volante. ¿Y por qué digo famoso Escuadrón Volante? Porque con el Escuadrón Volante es cuando aquí en el país empezó a vivir un verdadero temor. ¿A qué me refiero? Si la gente salía a la calle con mochilas, con pelo largo, con pantalones jeans o chompas de cuero, era muy posible que estos policías entrenados con entrenamiento radical, con entrenamiento militar fuerte y armas largas de fuego, cogieran a estos jóvenes o estudiantes, los subieran aquí, y en esa época hubieron muchos desaparecidos, hubieron muchos jóvenes que a sus casas no llegaban, iban a la universidad o volvían a la universidad y de repente a sus casas no llegaban y los cuerpos se desaparecían, con lo que se presupone que el Escuadrón Volante desaparecía a estas personas. Entonces, en esa época de 1985, el Escuadrón Volante, creado para detener al movimiento Alfaro Vive Carajo, movimiento que se robó el busto de la estatua y las dos espadas del expresidente Eloy Alfaro, y los tenía como su estandarte. Esto fue una foto increíble porque es la única que hay de un reportero con el grupo Alfaro Vive, las espadas y el busto de Eloy Alfaro. Hasta el día de hoy no se sabe dónde está esto. Entonces, el presidente crea al Escuadrón Volante para detener a todo presunto militante de Eloy Alfaro, pero salió mal, porque los arrestos civiles eran aleatorios. Arrestaban, ya les digo, a cualquier persona por la calle que cumpliera con este formato de ropa blue jean, chaqueta de cuero, mochila, porque no se sabía quién podía ser militante de Eloy Alfaro. Lo que sí se sabía es que en su mayoría eran estudiantes universitarios. Entonces se empezó a juzgar a todo estudiante como posible y se lo metía aquí. Personas que salían liberadas de los arrestos del Escuadrón Volante cuentan que los tenían aislados como secuestrados y les daban golpizas. A día de hoy se han encontrado varios lugares en los que se realizaban esas golpizas. ¿Qué fue lo que pasó en esa época que estalló un boom mediático? Que el Escuadrón Volante, este de aquí, arrestó, en su libro está todo esto, arrestó, desapareció a los famosos hermanos Restrepo, hijos, ellos son los padres de los hermanos Restrepo, que a diferencia de muchas personas de esa época, que eran personas sin ingresos económicos o no tan altos como la familia Restrepo en esa época tenía ingresos económicos muy altos y tuvieron los medios necesarios para hacer pública la desaparición de sus hijos. En esta foto concretamente de aquí podemos ver cómo habían carros bomba. Era muy común ver carros antimotines por las calles, la gente vivía con miedo. Por eso en su libro incluso pone que fue una época de temor. Todos los que vivieron en esa época lo recuerdan como una época de temor. En el año 1986, un año después de que se crea el Escuadrón Volante, León Febres Cordero fue recibido por Ronald Reagan, famoso presidente de Estados Unidos que participó en varias guerras, que les dejó de deber que estudien. El presidente Ronald Reagan se hizo un buen amigo de León Febres Cordero y viceversa, León Febres Cordero de Ronald Reagan, porque ambos compartían ideales de derecha muy arraigados. Ambos compartían el poder del gobierno por encima de la libertad civil. Entonces, en esa situación, en este momento, el pueblo ecuatoriano empezó a ver cómo León Febres Cordero, con sus acciones radicales de crear escuadrones volante, de detenciones civiles, de resecritizar la deuda privada,
y encima tener el apoyo de un presidente que pensaba lo mismo que él, un presidente que en ese año de 1986 tenía mucho poder en el mundo por el tema de los armamentos nucleares y el espionaje y todo esto, se dieron cuenta aquí en el Ecuador que la cosa estaba un poco complicada, porque la libertad social estaba muy condenada, no había prácticamente libertad social en aquella época. Entonces, ese mismo año, el general Vargas Pasos, un general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, se tomó la base en la que estaba en ese momento el general Vargas Pasos, se tomó la base y se adueñaron de esa base. ¿Qué fue lo que pasó? Que el general Vargas Pasos esperaba que, tomándose la base aérea en la que él estaba en ese momento, la base aérea de Manta, perdón, él esperara que se redujera o se cambiara el tema de la resucretización de la deuda, o que cambiara un poco el tema de la represión social que se mantenía en la época. Todo le salió mal al general Vargas Pasos. Esta es una foto del general Vargas Pasos, creo que es este de aquí, con todo su escuadrón aéreo, con pilotos de la Fuerza Aérea. Salió súper mal, lo arrestaron al general Vargas Pasos, fue encarcelado, fue algo muy mediático en el país, pero que eso no pasó ahí, no quedó ahí. En 1987 se dio algo conocido como el Taurazo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la base aérea de Taura, varios militares secuestraron al presidente León Febres Cordero a cambio de la libertad del general Vargas Pasos, este de aquí. Pero eso fue algo en el país que cambió muchas cosas, porque por primera vez se dio a notar que incluso los altos cargos como los generales, el ejército y una de las altas jerarquías militares como son la Brigada Aérea, la FAE, todo esto estaba en contra del presidente del Ecuador. Entonces empezaron a haber varias publicaciones del secuestro del presidente León Febres Cordero, de la toma de la base aérea de Taura, y esto, aparte de ser algo tan mediático, sí generó en ese momento algo. La gente, hay por ahí fotografías de gente que aplaude el secuestro del presidente, de gente que aplaude cómo parecía que todo iba a salir bien. Porque los militares que secuestraron al presidente, aquí está el presidente, se puede ver la foto, aquí está el presidente y aquí están todos los militares que lo secuestraron. No lo dejaban salir de la base aérea de Manta. Entonces, ¿los militares qué pedían para liberarlo? Los militares pedían liberar al general Vargas Pasos a cambio de la libertad del presidente León Febres Cordero, pero ellos querían que una vez realizada esta liberación, el presidente no tomara represalias contra ellos, no los metiera presos. Entonces lo hicieron firmar al presidente un decreto presidencial de su puño y letra en el que, tras 11 horas de secuestro, el presidente firmó y les dijo: yo los voy a liberar al general Vargas Pasos y ninguno de ustedes se irá preso. ¿Qué fue lo que pasó con un presidente tan extraño y traicionero? Que una semana más tarde el presidente mandó a encarcelar a todos los cómplices y cabecillas del secuestro de Fran Vargas Pasos. No solo pasó eso, sino que en ese año, en ese transcurso de 2 años, desde el 86 hasta el 87, en la sierra hubieron varios sismos, varios temblores. Esos sismos produjeron que el oleoducto se rompiera y durante como 7 meses el Ecuador no pudiera exportar nada de petróleo, sumándole a que el petróleo bajó de $27 a $8, haciendo que el Ecuador en esos 7 meses, que es muy poquito tiempo, perdiera más de $2.000 millones, que en esa época $2.000 millones a la inflación del día de hoy equivaldría a más de $100.000 millones. Entonces fue una época de no solo crisis sociales para el periodo de León Febres Cordero, sino también crisis económicas muy altas, sumándole a que el gobierno estaba pagando la deuda de las empresas por la securitización de la deuda que ya hablamos. En el 87,
más o menos después del Taurazo, de lo que pasó en la base aérea de Taura, eh, se hicieron varias propuestas para que personas independientes, libres de grupos políticos, pudieran tener también opiniones y votos en el tema del Congreso del Ecuador. Todo esto se rechazó totalmente y nunca se llegó a dar. Como dato que dejó más o menos positivo el presidente León Febres Cordero, en Guayaquil, era el lugar donde el presidente León Febres Cordero pertenecía, en Guayaquil se creó el programa de salud materno-infantil a través del INFA. Aquí vemos cómo eran los INFAs en esa época. El INFA era el Instituto Nacional del Niño y la Familia, que no es que era algo del gobierno, algo manejado por la sociedad, era una fundación privada. Con esto del programa de salud materno-infantil se intentó dar ayudas maternas y ayudas a los recién nacidos de las zonas rurales más decayentes de Guayaquil, como pueden ser los barrios bajos o personas en estado de precariedad. Entonces, chicos, una vez revisado todo esto, yo les recomiendo que vuelvan a revisar y a leer la página 110, 111 de su libro de texto, que lo lean bastante bien porque les acabo de dejar un deber, que ya saben que yo les iba a mandar a escribir mucho, para que hagan un ensayo de una carilla nada más, emitiendo su opinión y su criterio sobre todo este periodo presidencial. Así que chicos, nos vemos la próxima, cuídense.